cubeto o debe haberse extendido en las canaletas y después dirigido a las trampas de grasa. Entonces, estos de nivel 1 es cuando no se contaminó suelo ni agua. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2. En el nivel 2 también es dentro de las instalaciones, pero ya se contaminó suelo o agua. Entonces, en este caso, se deben ejecutar actividades de contingencia, mitigación, corrección y hacer muestreo de suelo y de agua. El informe deberá ser remitido al Ministerio del Ambiente máximo 20 días posteriores a la finalización de las actividades de limpieza. Entonces, si se hizo remediación, se debe presentar el informe hasta 20 días después. Tenemos ahora el nivel número 3. Entonces, aquí dice que son emergencias ambientales que impactan a componentes físicos, bióticos o sociales. ¿Ya? Entonces, este tipo de emergencia ya migró fuera de las instalaciones de la operadora. Entonces, en este caso, en primer lugar, si se acuerdan el anterior, ellos tenían que presentar el informe primero, en todos estos casos, se debe hacer la notificación 24 horas después. En el caso número 1, todo lo que se hizo, que no se generó contaminación, sino fue dentro de un cubeto o de canaletas, así. Entonces, en ese caso, se presentan los resultados en el informe de gestión ambiental anual. En el caso del número 2, se presenta un informe adicional. También se lo reporta en el informe de gestión ambiental anual, pero se presenta un informe adicional indicando las actividades de contingencia 20 días después de haber acabado las actividades de limpieza. En este caso, nosotros en primer lugar, o sea, cuando estemos en nivel 3, aquí ya migró la contaminación fuera de sus instalaciones y hubo contaminación ambiental y también se afectó a terceros. Entonces aquí, en primer lugar, se hace el reporte, máximo hasta 24 horas. Después, en un término de 2 días, es decir, calendario, o sea, 2 días después de lo que haya sucedido el evento, no término, hablan cuando es días calendario. ¿Ya? Entonces ahí se presenta el plan emergente. Entonces este plan emergente dice qué es lo que ellos van a hacer. Es un plan. Entonces ahí este plan emergente es aprobado por la autoridad ambiental. Según este artículo, máximo hasta 10 días. ¿Ya? Entonces, pero de todos modos, así sea que esté en aprobación el plan emergente, el operador tiene que ejecutar las medidas de contingencia. Aquí no se espera a que salga el plan emergente aprobado para que ellos actúen. Ellos tienen que apenas presentan el plan emergente y empiezan las actividades de contingencia. Ya. En el caso de que también exista afectación a terceros, se debe elaborar un informe de compensación o indemnización. La diferencia de compensación e indemnización es que en la indemnización siempre hay dinero. En la compensación no necesariamente, pero sí son como medidas para mitigar impactos sociales. Ya. Bueno, aquí también se elabora un informe. Entonces, si ven aquí es la notificación, el plan emergente y el informe de la contingencia. Esto se lo entrega 30 días máximo a partir de la finalización de las actividades de limpieza. Entonces, igual esto es nuevo, con este nuevo RAO hay estas obligaciones ambientales, entonces hay que tomarlas en cuenta. Ya. Bueno, aquí simplemente está como una división de esto de las auditorías ambientales de cumplimiento porque anteriormente eran bienales, ahora son cada 3 años. Entonces, aquí dicen que las auditorías ambientales antes de diciembre debían seguir siendo bienales y después, o sea, si ya es otro periodo, por ejemplo, 2020, sería 2020-2023.
pero las anteriores a diciembre del 2019 tienen que seguirse presentando de manera bienal porque este reglamento salió en abril del 2020. Ya, bueno. Entonces, eso en cuanto a como normas y obligaciones generales, hemos visto prácticamente casi todos los libros del RAW, ya, así a breves rasgos, pero sabemos qué es lo que contiene cada capítulo y qué es lo que, las obligaciones que vamos a encontrar ahí. Entonces, ahora sí, para poder alcanzar con el tiempo, vamos a dar inicio a la problemática ambiental del sector minero. No sé si es que tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí. Antes de continuar, porque ya después no vamos a poder regresar al sector hidrocarburífero. Gabriela, yo tengo una pregunta. Ajá. Al momento que estaba revisando justamente lo del artículo 63, Ujú. decía que el monitoreo principalmente de aguas subterráneas tenía que hacerse, bueno, trimestral o mensual, dependiendo la fase que esté, pero hacía mención a una norma técnica que se emita para el efecto. Ah, sí, ya. Igual, eso también ustedes han de haber visto ¿cómo se llama? En varias disposiciones, ¿ya? En este caso nosotros no tenemos aún la norma técnica, solamente está el RAW. Entonces, ustedes tienen que guiarse en el Acuerdo Ministerial 097A y si no hay ahí algo de aguas subterráneas, justificar de esa manera, o sea, que no se ha emitido la norma técnica o, o se hace el monitoreo, pero no se compara con, si no hay una norma técnica, no se puede comparar. O sea, toca ver en el acuerdo ministerial 097A que nos dice, porque esa es la norma actual que nosotros tenemos para comparar límites permisibles. Entonces, seguramente están elaborando la norma técnica, pero no ha salido aún como con un registro oficial. Entonces, todavía tenemos que usar el acuerdo ministerial 097A, que es el que tiene los límites permisibles a nivel nacional. Eso. Ya, y por ejemplo, en el caso, es que esto ya me había ocurrido, pero bueno, para otro componente. Por ejemplo, este es en tema minero, el drenaje ácido de roca tampoco está normado, se podría decir. Esto es en el sector minero. Y la recomendación del ministerio fue que la empresa tome en cuenta como estas certificaciones internacionales. Entonces, no sé qué tan válido, hablando legalmente, ¿no? ¿Qué tan válido puede ser eso? Porque eso no te dispone como que un reglamento, no está en una norma que te diga, ok, si no hay una norma nacional, acoge una certificación internacional en caso de tener. Entonces, no sé qué tan válido puede ser o no. O sea, esto sí es válido. Eso también pasa bastante con los lodos, con los lodos que se generan en la industria. A veces no hay para ciertos parámetros a nivel nacional, entonces ahí los laboratorios más que nada se guían de protocolos y también normas internacionales. Entonces, em, lo importante aquí es que ustedes hagan el monitoreo. Es decir, que lo elaboren y que lo hagan, si no hay normas nacionales, con normas internacionales, si no está en el acuerdo 097A por lo pronto. Entonces, el laboratorio mismo, cuando no hay normativa nacional, ellos toman norma internacional. Entonces, está bien, mientras ustedes hagan el monitoreo que les están solicitando, ustedes se salvan, digamos, han cumplido con su obligación. Ya que no haya norma nacional, ya no sería como problema de la empresa, sino más bien ya es tema del MAE, del ministerio. Ya, pero sí es válido, eso se hace mucho con lodos, como les digo. Hay unas normas mexicanas y también unas normas de la EPA que son específicas para temas de lodos, porque si ustedes ven en la normativa, lodos casi no hay nada. Entonces, por eso sí es válido tomar como normativa extranjera cuando no hay algún parámetro aquí. Pero eso, más bien, o sea, el MAE recomienda, pero eso también lo recomienda el laboratorio con el que ustedes vayan a trabajar. Ya. No sé si ya con eso, sí se aclararon sus dudas. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno.
Entonces, voy a iniciar con la presentación de la minería. Entonces, bueno, ahorita les voy a hablar bastante del problema a nivel nacional, ¿ya? Y más que nada enfocado a la deforestación. Entonces, bueno, es un poco fuerte también este tema minero. Igual yo tra- eh, trato, ¿no? Ya hay algunos cursos que ya hemos dictado con RJ Soluciones, de tratar de hacerles entender cómo este tema de la deforestación afecta al país y es un problema que no se lo, a diferencia, bueno, no podría comparar, ¿ya? Pero es muy difícil controlarlo con la normativa ambiental nacional, con planes de manejo ambiental porque la minería que se está generando aquí en el país es por lo general a cielo abierto y esta minería requiere deforestar grandes áreas de bosque. Entonces es un poco complicado este tema y bueno, estamos aquí para tratar de buscar las soluciones a este tema que a mi parecer no está aún solucionado o sea, las autoridades aún no han dado una solución a este problema. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ya, entonces, vamos a ver primero que hay diferentes tipos de minería. Esto también está, aquí ustedes pueden ver la fuente, entonces en caso de que quieran profundizar, pueden ir a este sitio. Em, de aquí nos da todas estas definiciones. Es un documento que tiene como esta información, como datos generales, tipos de minería, definiciones, etc. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos la minería metálica. Entonces, en este caso, se explotan elementos metálicos que contienen, que pueden ser metales preciosos, siderúrgicos, metales básicos, metales ligeros. Entonces, aquí, por ejemplo, en metales preciosos tenemos el oro, la plata, los metales del grupo del platino. En el caso de los metales siderúrgicos, tenemos el hierro, el níquel, el cobalto, el titanio, el vanadio y el cromo. En el caso de los metales básicos, tenemos el cobre, el plomo, el estaño y el zinc. En caso de metales ligeros, tenemos el magnesio y el aluminio. Entonces, estos son los metálicos, los componentes metálicos. También tenemos un tipo de minería que es de no metálicos. Entonces, en este tipo de minería, la finalidad es distinta a la de extraer metales, aunque los elementos contengan metales, la finalidad no es extraer estos metales, sino otros compuestos. Entonces tenemos, por ejemplo, los minerales industriales, como por ejemplo el potasio, el azufre, el cuarzo, la trona, la sal común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. También tenemos en minería de no metálicos, están considerados los materiales que se obtienen para la construcción, como la arena, la grava, la arcilla, la caliza, etc. Tenemos también las gemas o piedras preciosas, que también se consideran como no metálicos, y estos son las esmeraldas, los diamantes, los rubíes, zafiros, etc. Ya. Bueno, en esta sección, igual el día de mañana ustedes van a profundizar un poco más en como problemas ambientales ya específicos de residuos o de agua residual, o sea, ese tipo de problemas ambientales y también las medidas de control. Gabriela, si me permites. Ajá. Disculpa, quisiera hacer una aclaración y me van a disculpar los compañeros. Yo soy ingeniero en minas y quisiera un poco aclarar la clasificación que nos acabas de dar tú. En realidad, la diferenciación de la minería metálica de la no metálica no está en el proceso de explotación del mineral, sino más bien
en el tratamiento posterior a la explotación. Yo te podría hacer la pregunta, en esa foto que se ve ahí, ¿es minería metálica o no metálica? Minería a cielo abierto. No, no, en la foto. Yo sé que es a cielo abierto, es evidente, pero ¿es metálico o no metálico? Metálico, debe ser de cobre, por lo general es la de está a cielo abierto. No, ahí estamos equivocados en realidad, porque tú no puedes distinguir si es que esa explotación, viendo la fotografía, si es que esa explotación es de minerales metálicos o no metálicos. Esa diferenciación se la hace posterior a la recuperación del material que vemos ahí. Entonces, nosotros tenemos la falsa idea de que minería metálica y la no metálica es diferente desde el proceso de explotación, y más bien es todo lo contrario. Independientemente si el mineral de interés es un metal o es un no metálico, una materia prima, como lo acabas de decir, los sistemas de explotación son exactamente los mismos. Sí, eso es importante también que todos conozcamos, porque muchas de las veces y con la oposición social que hay actualmente en contra de la minería, nos confundimos y pensamos de que esos dos tipos de minería, ¿no es cierto?, generan procesos de explotación diferentes, y no es así. Esta aclaración la quería hacer Gabriela. Gracias. Ah, ya. Muchas gracias por su aclaración. Igual es importante. Si usted es ingeniero en minas y petróleo, entonces a nosotros nos da una cátedra de todos estos procesos, ¿ya? Entonces, bueno, como está es la foto de minería a cielo abierto. Entonces, bueno, más que nada lo que se desarrolla aquí, que es la de cobre. Entonces, por eso le dije que era minería de metálicos. Pero bueno, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, entonces vamos a continuar. Pero muchas gracias. Igual, si usted puede darnos este tipo de aportes, sería muy bueno para todo el grupo, ya que usted es ingeniero en minas. Ya, entonces, ahora nos vamos a enfocar un poco en esta minería a cielo abierto, porque es la minería que se está generando aquí en el país. Entonces, igual, vamos a ver un poco el efecto que se genera con esta minería a cielo abierto. Ya, entonces, en este tipo de minería, consiste en remover toda la capa superficial del suelo para llegar a los minerales. Se cavan grandes cráteres en extensión y en profundidad. Entonces, el problema de este tipo de minería es que se necesita deforestar grandes hectáreas de bosque, ¿ya? Entonces, ese es el mayor problema que hay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que en el proyecto Mirador se han deforestado 1.307 hectáreas de bosque en el 2019, ¿ya? Ese es como el problema más grave. Ya, entonces, esto genera un problema también, como mencionó, social y ambiental muy grande. Entonces, vamos un poquito ahora igual a entender la función de los bosques a nivel local, tanto como en servicios ecosistémicos como en economía. Ya, entonces este tipo de minería a cielo abierto se encuentra entre los tipos de minería más destructiva para el medio ambiente, más que nada por la deforestación. ¿Ya? Hay otro tipo de minería, bueno, antes estábamos viendo el tipo de minería por extracción. Este tipo de minería sería como por metodología. Entonces, tenemos la minería a cielo abierto, que es la que vimos, en la que se requiere deforestar o extraer capas vegetales superficiales para extraer el mineral. En este caso también tenemos la minería subterránea. Entonces, aquí se da la explotación de recursos debajo de la superficie. En la mayoría de las ocasiones se llevan a cabo estas explotaciones cuando la extracción de los minerales a cielo abierto no es posible, sea por motivos ambientales o económicos. Entonces, esto se da en otros países, en nuestro
país prima la minería a cielo abierto. Ya, también tenemos la minería aluvial. Entonces, en este tipo de minería se dan actividades y operaciones mineras realizadas en riberas o cauces de los ríos. También se emplean métodos de minería aluvial para la extracción de minerales y materiales en terrazas aluviales. Entonces, bueno, esto como su nombre lo dice, se da en riberas o cauces de ríos y ahí se extrae el material. Ya, ahora, por su escala o por su magnitud, nosotros tenemos la pequeña minería, eso es por su producción. Entonces, para minerales metálicos, hasta 300 toneladas por día en minería subterránea, hasta 1000 toneladas por día en minería a cielo abierto, hasta 1500 metros cúbicos por día en minería aluvial y para minerales no metálicos hasta 1000 toneladas por día. Entonces, si ven, la pequeña, mediana y gran minería se determina por la producción que haya. Entonces, igual esto lo pueden ver en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, al igual que en el RAO. Igual, como lo hicimos en hidrocarburos, esta profundiza, como abarcar la normativa y todo eso lo van a ver el día de mañana, más a profundidad. Ya. Bueno, entonces, tenemos estas fases, al igual que en el sector hidrocarburífero. Primero tenemos la prospección, en la que se hace una búsqueda de nuevas áreas que contengan yacimientos minerales. Tenemos la exploración, en la que se determina el tamaño, la forma, contenido, calidad del mineral. En esta exploración se incluye la evaluación económica del yacimiento. También después tenemos la explotación. Aquí se prepara y se desarrolla el yacimiento. También hay apertura y mejora de los vías, instalación de campamento. Todo esto muy similar al sector hidrocarburífero. Después tenemos el beneficio. Y aquí este beneficio comprende el tratamiento de los minerales que ya se han extraído, que ya han sido explotados, para elevar el contenido útil o ley de los mismos. También después tenemos la fundición, en donde se separan los metales de los correspondientes minerales o concentrados producidos en el beneficio. Después tenemos la refinación, donde se convierten los productos metálicos en metales de alta pureza. Y por último, la comercialización. Esas serían como las fases de este sector. Tenemos como información, así similar también al mapa interactivo del MAE, este geoportal de catastro minero. Entonces aquí podemos ver en dónde existen las concesiones mineras. Si ustedes gustan, igual pueden ingresar, poner geoportal del catastro minero, e ingresar y ver dónde están los yacimientos, pero podemos ver que están en su mayoría en la cordillera de los Andes. Ya. Bueno, un poquito vamos a ver de la Agencia de Regulación y Control Minero. Entonces, esta sería como la agencia que regula todas las actividades y hay ciertos permisos que se deben sacar aquí antes de iniciar los procesos con el Ministerio del Ambiente. Ya, entonces, bueno, vamos a ver un video, pero como esta sección de la problemática está bastante enfocada en la deforestación, esto nos va a explicar cuál es la función de los bosques en nuestro clima local, ¿ya? Entonces es un video, a mí me parece muy bueno, nos da una idea de cómo funciona nuestro clima, o sea, por qué nosotros tenemos lluvia y por ende agricultura,
Entonces, todo esto depende de los bosques, ¿ya? Y más que nada nosotros que tenemos el 75% de nuestra lluvia depende de la evotranspiración de los bosques que están en la cuenca del Amazonas, ¿ya? Entonces, o sea, hasta la cordillera, desde la Amazonía, en la cuenca del Amazonas, hasta la cordillera, la lluvia que nosotros tenemos depende de la evotranspiración. Del otro extremo, desde el Océano Pacífico hasta la cordillera, en cambio, la lluvia depende del océano, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante esto. Y esto nos va a ayudar a ver muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los fenómenos naturales, cómo los bosques, igual a evotranspiración, controlan todo el clima y los desastres naturales. Ya. ¿Sí está bien el sonido? Por favor, coméntenme si pueden escuchar. O que vocês acham? Quem viu a palestra do Sir Khan, memorável no TED, eu sou Ya. ¿Sí escuchan? Pueden poner en el chat si es que escuchan, por favor. ¿Sí? Ya. típico exemplar do que ele descreve, um corpo carregando uma cabeça. Professor universitário, né? E vocês poderiam achar que é uma covardia me colocar depois dessas duas primeiras apresentações para falar de ciência. Não consigo balançar meu corpo num ritmo, e depois de um cientista que se tornou filósofo, eu tinha que falar da ciência dura. Poderia ser um tema muito árido. No entanto, eu me sinto agraciado. Nunca na minha carreira, e já vai longe minha carreira, eu tive a oportunidade de começar uma palestra com tamanha inspiração como essa. Normalmente falar de ciência é como se exercitar numa terra árida. No entanto, eu tive a felicidade de ser convidado para vir aqui falar sobre água. E água e árido não combinam, né? Melhor ainda, de falar sobre água na Amazônia, que é um berço esplêndido de vida, né? Fresca. Então, é o que me inspirou. E por isso eu estou aqui, apesar de estar carregando a minha cabeça aqui mal e má, eu estou aqui vou tentar transmitir essa inspiração. Espero que a história os inspire, que vocês multipliquem. A gente sabe que a controvérsia, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Pelo poder que ela tem de trocar massivamente gases vitais, floresta com a atmosfera. A gente também escuta falar do celeiro da biodiversidade, embora muitos acreditem nisso, poucos conheçam. Se vocês saírem aqui fora nesse igapó, vocês vão se maravilhar com Você não consegue ver quase os bichos. Os índios dizem, na floresta tem mais olhos do que folhas. E é real. E eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. Mas hoje eu trouxe uma outra abordagem aqui. Uma abordagem que, inspirada por essas duas iniciativas aqui, uma harmônica e outra filosófica, eu vou tentar colocar a abordagem que é um pouco material, mas ela tenta transmitir também que existe na natureza uma filosofia e uma harmonia extraordinária
Não vai ter música na minha apresentação, mas eu espero que vocês vejam uma música da realidade que eu vou mostrar. Falar de fisiologia não é pulmão, é de outras analogias com a fisiologia humana e principalmente coração. A gente começa pensando que a água é como o sangue. A circulação no nosso corpo leva o sangue fresco, que alimenta, que nutre, que sustém, e traz de volta o sangue usado para ser renovado. Na Amazônia ocorrem coisas muito semelhantes, e a gente começa falando sobre o poder de todos esses processos. Isso daqui é uma imagem em movimento das chuvas. E o que vocês estão vendo ali é os anos passarem a cada segundo. As chuvas no mundo inteiro. O que vocês veem? Que a região equatorial em geral, a Amazônia em particular, é enormemente importante para o clima do mundo. É um motor poderoso. Existe aqui uma atividade frenética em relação à evaporação. Se a gente olhar outra imagem que mostra os fluxos de vapor de água, o que é preto ali é ar seco, o que é cinza é ar jorre do solo para a atmosfera com tamanho poder que a gente vê do espaço. Que fenômeno é esse? Poderia ser um geyser, né? O geyser é a água subterrânea aquecida pelo calor do magma que explode para a atmosfera, transfere essa água para a atmosfera. Nós não temos geysers na Amazônia, a menos que eu me engane, eu não sei se alguém conhece algum, mas nós temos algo que faz o mesmo papel, mas com muito mais elegância. São as amigas e benfazejas árvores, que assim como os geysers, conseguem transmitir uma quantidade enorme de água do solo para a atmosfera. São 600 bilhões de árvores na Amazônia, 600 bilhões de geysers. E isso com uma sofisticação extraordinária, não precisam do calor do magma, usam a luz do sol para fazer esse processo. Então, um típico dia ensolarado na Amazônia, uma árvore grande chega a colocar 1000 litros de água através da sua transpiração. 1000 litros. Se você pegar toda a Amazônia, que é uma área muito grande, e você somar toda essa água que está sendo transpirada, é o suor da floresta, você chega num número extraordinário, 20 bilhões de toneladas de água. Vocês sabem isso num dia. Vocês sabem quanto é isso? O rio Amazonas, maior rio da Terra, 1/5 de toda a água doce que sai dos continentes no mundo inteiro, que chega nos oceanos, despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia no Oceano Atlântico. Esse rio de vapor que sai da floresta e vai para a atmosfera é maior que o rio Amazonas. Só para vocês terem uma ideia. Se a gente pudesse pegar uma chaleira bem grandona, aquelas de botar na tomada, chaleira elétrica, e colocar todos esses 20 bilhões de toneladas dentro, quanta eletricidade você precisaria para evaporar essa água? Alguém tem ideia? Uma chaleira bem grande mesmo. Chaleira dos gigantes, né? 50 mil Itaipus. Itaipu, para quem não sabe, é a maior hidrelétrica do mundo ainda, e é um orgulho brasileiro, né? Porque fornece mais de 30% da energia que é consumida no Brasil. E a Amazônia está aqui fazendo isso de graça. É uma poderosíssima e viva usina de serviços ambientais. Ligando nesse tema, nós vamos falar sobre o que eu chamo de paradoxo da sorte, que é uma curiosidade. Se você olhar o mapa mundi, fácil de perceber isso. Você vê que na zona equatorial você tem as florestas e os desertos estão organizados a 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul, alinhados. Veja ali no hemisfério sul, Atacama, Namíbia e Kalahari na África, o deserto da Austrália, no hemisfério norte o Saara, Sonoma, etc. E tem uma exceção, e é uma curiosidade. É o quadrilátero que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes. Esse quadrilátero era para ser deserto, está na linha dos desertos. Por que não é? Por isso que eu chamo de paradoxo da sorte. O que tem na América do Sul diferente? Se a gente puder usar a analogia da circulação sanguínea no corpo e do sangue
com a circulação da água na paisagem, a gente vê nos rios que eles são veias, eles drenam a paisagem, eles drenam o tecido da natureza. E onde estão as artérias? Algum palpite? O que leva? Como que a água chega a irrigar os tecidos da natureza e trazer de volta tudo pelos rios? Tem um novo tipo de rio, que nasce no Oceano Azul, que flui pelo Oceano Verde, não só flui, mas ele é bombeado pelo Oceano Verde, e cuja foz é a terra da gente. Toda a nossa economia, aquele quadrilátero, 70% do PIB da América do Sul sai daquela região. Depende desse rio. E esse rio flui invisível acima de nós. Estamos flutuando aqui nesse flutuante, num dos maiores rios da Terra, que é o Rio Negro. Está meio seco, meio brabo, mas estamos flutuando aqui. E em cima de nós tem um rio invisível passando. E esse rio, ele pulsa. E aqui está a pulsação dele. Por isso que a gente fala de coração também. Você vê ali as estações do ano, chove uma época. Na Amazônia a gente costumava ter 2 estações, a úmida e a mais úmida. Agora temos a estação seca. E você vê ali ele lambendo essa região que deveria de outra forma ser um deserto. Não é. A gente, cientistas, né, você vê que eu estou com dificuldade aqui para levar minha cabeça de um lado para o outro aqui. Os cientistas estudam como funciona, por quê, etc. E esses estudos estão gerando uma série de descobertas absolutamente extraordinárias para nos trazer a consciência da riqueza, da complexidade e da maravilha que nós temos, da sinfonia que nós temos nesses funcionamentos. Um deles é como é que se forma a chuva. Em cima da Amazônia tem ar limpo, igual em cima do oceano. O Oceano Azul tem ar limpo, forma muito poucas nuvens, quase não chove. No Oceano Verde, ar limpo igual e forma muita chuva. O que acontece aqui que é diferente? A floresta emite cheiros, e esses cheiros são núcleos de condensação que formam gotas na atmosfera, e aí formam-se as nuvens que chovem torrencialmente. É o regador do Jardim do Éden. Essa relação de uma entidade viva, que é a floresta, com uma entidade não viva, que é a atmosfera, é virtuosa na Amazônia, porque a floresta joga água e joga sementinhas, a atmosfera forma a chuva, devolve, e aí garante a sobrevivência da floresta. Tem outros fatores também, falamos um pouco do coração, agora vamos falar de uma outra função, o fígado. Quando ar úmido, com alta umidade e radiação são combinados, junto com esses compostos orgânicos que eu chamo vitamina C exógena, generosa vitamina C gasosa. As plantas liberam antioxidantes que reagem com os poluentes. Vocês podem estar tranquilos que vocês estão respirando o ar mais puro da Terra aqui na Amazônia, porque as plantas estão tomando conta dessa característica também. E isso favorece o próprio funcionamento das plantas, outro ciclo virtuoso. Falando de fractais e a relação com o nosso funcionamento, a gente vê outras comparações. Como nas vias superiores do pulmão, o ar da Amazônia é limpo do excesso de poeira. O ar que a gente respira é limpo da poeira pelas vias respiratórias. Isso impede que o excesso de poeira prejudique a chuva. Quando tem queimadas na Amazônia, a fumaça acaba com a chuva, para de chover, a floresta seca e o fogo entra. Tem uma outra analogia fractal, como nas veias e artérias, você tem um retorno da água que chove e volta para a atmosfera. Como nas glândulas endócrinas e nos hormônios, você tem aqueles gases que eu expliquei para vocês que formam, quer dizer, como se fossem hormônios soltados na atmosfera que promovem a formação da chuva. Como o fígado e os rins, acabei de falar, a limpeza do ar. E, por fim, como um coração, o bombeamento da água que vem de fora do oceano para dentro da floresta. A gente está chamando isso de a bomba biótica de umidade. É uma teoria nova que é explicada de uma maneira muito simples. Se você tem um deserto no continente e você tem um oceano contíguo, a evaporação no oceano é maior, produz uma sucção e puxa o ar por cima do deserto. O deserto está preso nessa condição, ele vai ser sempre seco.
Se você tem uma condição inversa com floresta, a evaporação, como a gente mostrou, é muito maior pelas árvores, e essa relação se inverte. Então, o ar é puxado de cima do oceano, e aí você tem a importação da umidade. Essa daqui é uma imagem que foi feita um mês atrás, de satélite. Manaus está ali embaixo, nós estamos ali embaixo, que mostra esse processo. Não é um riozinho bonitinho, daqueles que flui num canal, mas é um rio poderoso que irriga a América do Sul e tem outras finalidades. Essa imagem mostra, naquelas trajetórias ali, todos os furacões que nós temos registros. E vocês veem que no quadrado vermelho não tem quase furacões. Isso não é por acaso. Essa bomba que puxa umidade para dentro do continente também acelera o ar sobre o oceano e isso impede a organização dos furacões. Para encerrar essa parte, numa síntese, eu queria falar alguma coisa um pouco diversa. Eu tenho vários colegas que participaram do desenvolvimento dessas teorias, que são da opinião, eu inclusive, que nós podemos recuperar o planeta Terra. Eu não estou falando hoje aqui só de Amazônia. A Amazônia nos dá uma lição de como a natureza pristina funciona. Nós não entendíamos esses processos antes, porque o resto do mundo está todo detonado. Aqui nós pudemos entender. Então, esses colegas colocam, nós podemos, sim, recuperar as outras áreas, inclusive desertos. Se a gente consegue estabelecer florestas nessas outras áreas, nós podemos reverter o clima, inclusive o aquecimento global. E eu tenho uma colega muito querida na Índia, chamada Suprabha Seshan, que tem um lema, o lema dela em inglês é Gardening Back the Biosphere, reajardinando a biosfera. Faz um trabalho maravilhoso de reconstrução de ecossistemas, nós precisamos fazer isso. Concluída essa introdução rápida, a gente chega na realidade que nós estamos vendo aqui fora, que é as secas, a mudança climática, e coisas que nós já sabíamos. E aqui eu queria contar uma historinha para vocês. Eu, uma vez, escutei, 4 anos atrás, uma declamação de um texto do Davi Kopenawa, um sábio representante do povo Yanomami, que dizia mais ou menos o seguinte: será que o homem branco não sabe que se ele tirar a floresta, vai acabar a chuva? E se acabar a chuva, ele não vai ter o que beber, nem o que comer? E eu escutei aquilo, eu cheguei às lágrimas, porque eu falei, nossa, eu estou 20 anos estudando isso, supercomputador, dezenas, milhares de cientistas, e a gente está começando a chegar a essa conclusão, e ele já sabe. Um agravante, os Yanomami nunca desmataram. Como eles podem saber que acaba a chuva? Aí eu fiquei com isso na cabeça e fiquei completamente impactado. Como que ele podia saber? Alguns meses depois, eu o encontrei num outro evento e eu falei, Davi, como é que você sabia que tirando a floresta acaba a chuva? Ele falou, um espírito da floresta nos contou. E isso daí, para mim, foi um game changer, né? Foi uma mudança total, porque eu falei assim, poxa, então por que eu estou fazendo toda a ciência, né, para chegar à conclusão do que ele já sabe? E aí me bateu algo absolutamente crítico, que é o que os olhos não veem, o coração não sente. Out of sight, out of heart, né? E isso é uma necessidade que o meu antecessor colocou, que nós precisamos ver as coisas. Nós, quando eu digo a sociedade ocidental, que está se tornando global, civilizada, nós precisamos ver. Se a gente não vê, a gente não registra. A gente vive na ignorância. Então eu faço a seguinte proposta. Claro que os astrônomos não vão gastar, mas vamos virar o Hubble de ponta cabeça. E vamos fazer o Hubble olhar para cá, não para os confins do universo. Maravilhoso, confins do universo. Mas agora nós temos uma realidade prática, que é, nós vivemos num cosmos desconhecido, nós somos ignorantes, nós estamos tripudiando esse cosmos maravilhoso, que nos dá morada e abrigo. E converse com um astrofísico, a Terra é uma improbabilidade estatística. A estabilidade e o conforto que nós apreciamos, com todas as secas do Rio Negro, com todos os calores e frios e tufões, etc., não existe nada igual no universo, nada conhecido. Então, viremos o Hubble para cá e vamos olhar
Vamos olhar a Terra. Vamos começar pela Amazônia. Vamos dar um mergulho. Vamos chegar na realidade que nós vivemos cotidianamente e olhá-la bem de perto, já que a gente precisa disso. O Davi Copenau não precisa. Ele já tem algo que eu acho que eu perdi. Eu fui educado pela televisão, né? Eu acho que eu perdi esse algo, que é um registro ancestral, que é uma valorização daquilo que eu não conheço, que eu não vi. Ele não precisa da prova São Tomé. Ele acredita com veneração e reverência naquilo que os ancestrais lhes ensinaram e os espíritos. Já que a gente não consegue, então vamos olhar a floresta. Mas mesmo quando a gente está com o Hubble lá olhando para o dossel, aqui, essa daqui é a visão do pássaro, né? Mesmo quando isso acontece, a gente vê algo que também desconhecemos. Os espanhóis chamaram de inferno verde. Se você sair aqui nesse mato aqui e se perder, e você for por acaso para o oeste, você 900 quilômetros para chegar na Colômbia. Mais 1000 para sair em algum lugar. Então, dá para entender por que eles chamavam de inferno verde. Mas vai olhar o que tem ali dentro. É um tapete vivo. Cada cor ali é uma espécie de árvore. Cada árvore, cada copa, chega a ter 10.000 espécies de inseto dentro dela. Sem falar nos milhões de espécies de fungos, bactérias, etc. Tudo invisível. Tudo um cosmos mais estranho para nós do que as galáxias distantes, bilhões de anos da Terra, que o Hubble nos traz todo dia nos jornais. E eu encerro a minha apresentação, eu tenho só poucos segundos, mostrando esse ser maravilhoso, que quando a gente vê a borboleta morfo na floresta, a gente tem a sensação que alguém esqueceu a porta do paraíso aberta e essa criatura escapou de lá, porque é muito bonita. Mas eu não posso deixar de terminar sem mostrar um lado tecnológico. A gente tem a arrogância da tecnologia. Nós despossuímos a natureza da sua tecnologia. Uma mão robótica é tecnológica, a minha mão é biológica. E a gente não pensa mais no assunto. Então vamos olhar a borboleta morfo, que é um exemplo de uma invisível competência tecnológica da vida, que está no âmago da nossa possibilidade de sobrevivência no planeta. E vamos dar um zoom nela, de novo o Hubble lá. Vamos entrar na asa da borboleta, e esses estudiosos tentaram explicar por que ela é azul, né? E vamos dar um zoom lá, e o que vocês veem é que a arquitetura do invisível humilha os arquitetos melhores do mundo. Isso tudo numa escala muito pequena. Além da beleza e do funcionamento, tem um outro aspecto. Tudo que é, na natureza, organizado em estruturas extraordinárias, tem uma função. E essa função da borboleta morfo, ela não é azul, não tem pigmento azul nela. Ela tem cristais fotônicos na superfície, segundo quem estudou isso, cristais extremamente sofisticados, nada igual que a nossa tecnologia tinha ainda na época. Agora a Hitachi já fez um display de monitor que usa essa tecnologia e é usado em fibra ótica para transmissão de... A Janine Benius, que já veio várias vezes aqui, fala sobre isso, biomimética, e já acabou meu tempo, então eu vou concluir com o que está na base dessa capacidade, dessa competência da biodiversidade, de produzir todos aqueles serviços maravilhosos. A célula viva. É uma estrutura de alguns microns, que é uma maravilha interna. Tem palestras do TED sobre isso, não vou me alongar, mas cada um nessa sala, inclusive eu, tem 100 trilhões dessa micromáquina no seu corpo para que vocês apreciem esse bem-estar. Imagina o que tem na floresta amazônica. 100 trilhões, isso é mais do que o número de estrelas no céu. E nós não temos consciência. Muito obrigado. A ver. Bueno, entonces vamos a continuar. Pero bueno, en este video lo que trata de decir el expositor es de explicarnos cómo funciona nuestro clima local. Y más que nada, la influencia que tienen los árboles en la lluvia que nosotros tenemos aquí. Y entonces es muy importante entender eso para entender cómo los efectos de la deforestación, y para mi manera de ver puede ser no la misma de todos los que estamos aquí, deberían buscarse nuevas alternativas, o sea, como por ejemplo esta minería subterránea o otras que no deforesten todo
todos los bosques que tenemos, ¿ya? Porque la minería actualmente se está desarrollando bastante en la parte sur de la Amazonía y en los bosques de la cordillera de los Andes. Entonces, o sea, debería haber alguna alternativa para no deforestar estos bosques que nos dan tantos servicios ecosistémicos, además de haberse formado hace eras geológicas antiguas. Entonces, eso les dejo para analizar un poco estas medidas, porque igual la idea del control ambiental y de todo esto que nosotros hacemos, como vimos, o sea, como hablamos al inicio, es de preservar los derechos de la naturaleza. Entonces, debemos seguir trabajando, debemos seguir buscando alternativas que no generen esta deforestación que a la final nos va a dejar sin lluvia y sin agricultura. Y también la agricultura es muy importante para el país. Es una de las actividades económicas que aporta al PIB en una manera importante también. Entonces, si no hay lluvia, no hay agricultura. Ya. Ya. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos este proyecto que es sumamente grande, es Fruta del Norte. Esto inició, bueno, dice que Fruta del Norte fue descubierta en el 2006 y según el estudio de factibilidad del 2016, el proyecto permite el desarrollo de una mina subterránea de oro de alta y económicamente viable y robusta. Ya, entonces, bueno, la idea es como seguir buscando estas tipo de minerías que no sean de cielo abierto, o sea, que no deforesten esta cantidad de bosques. Este proyecto fue el que inauguró las exportaciones a gran escala en el país. Ya. Entonces, bueno, esto fue como que el inicio de la minería aquí. Ya, aquí hay también un pequeño artículo de esto que estamos conversando de la minería y de los problemas ambientales que genera. Entonces, es una nota de la BBC. Entonces, aquí, esto se dio a partir de todos estos incendios que hubo en la Amazonía, que prácticamente son generados por la deforestación. Porque, como vimos, la Amazonía y toda esta sección ecuatorial depende de la evapotranspiración. Entonces, si es que estamos en una zona tropical donde los rayos inciden de forma directa y no hay vegetación, no hay lluvia, entonces se generan estos incendios forestales, ¿ya? Entonces ahí inició todo este problema. Entonces, este es un artículo que yo les voy a dejar, no vamos a profundizar, pero bueno, aquí hacen un estudio como a nivel de Latinoamérica, de las actividades económicas que generan la mayor cantidad de deforestación en América Latina. Entonces, en la mayoría de países latinoamericanos, la principal actividad que genera deforestación es la minería. También hay otras, la agricultura mismo es un precursor de la deforestación, pero la minería sería como el principal, según esta investigación de la BBC. Entonces yo les dejo, no vamos, como les digo, a profundizar este artículo, más que nada por el tiempo que tenemos, pero aquí nos dice esto, ¿ya? Hay pocos países que no deforestan, que no tienen como una tasa de deforestación tan alta como países como el Ecuador y otros
países latinoamericanos también, pero estos tienen una administración europea. Entonces hay ciertos países que tienen áreas protegidas de Europa aquí. Entonces es como una administración diferente, igual allá explotan un montón o ya han acabado varios de sus recursos, entonces por eso se da. Pero sí hay países en Latinoamérica que no tienen una alta tasa de deforestación. Ya, entonces eso les dejo como en caso de que quieran igual profundizar un poco más en este tema, pueden verlo. Ya, entonces aquí podemos ver uno de los, cuando inició esto, que fue con estos incendios forestales en Brasil y Bolivia. Ya, entonces esto pasó en el año 2019, ahí inició. Entonces, es este problema, o sea, tenemos nosotros bosques, el clima depende de estos bosques, y si es que nosotros empezamos a deforestar, la lluvia se acaba y hay incendios forestales, una gran escala. Ya, entonces esto sí hay varios estudios que determinan esto y son estudios climáticos más que nada. Entonces, ha habido estas investigaciones y han relacionado estos incendios forestales directamente con la deforestación. Ya. Bueno, aquí hay algunos, digamos, citas. Dice, por ejemplo, esto es de una fundación, Gaia Amazonas. Dice, no podemos demonizar las actividades económicas. Si tenemos claro qué queremos hacer con esta región, podemos buscar empresas que generen cadenas productivas que involucren a la población y ayuden a la conservación. ¿Ya? En el caso de la minería, sí se debería buscar alternativas, o sea, maneras de que, en las que no sea necesario deforestar, como les digo, los bosques amazónicos. Los procesos de deforestación que tienen lugar en estos países, independientemente de las políticas de cada gobierno, afectan al ecosistema en toda la región, incluso aquellos países sin la Amazonía. Y esto se da porque por las corrientes de aire. Entonces hay países que no tienen la Amazonía, pero les llega igual la lluvia que proviene de esta región. Ya, entonces esto se debe al rol esencial que tiene este gigante verde, suministrar humedad a Sudamérica, regular el clima de la región y captar grandes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Entonces, o sea, son muchas las razones, aparte del papel climático de lluvia, también captura grandes cantidades de dióxido de carbono, entonces deforestar más va a generar más cantidades de dióxido de carbono y también potenciar el efecto invernadero. Ya, y aquí está explicado en esta franja ecuatorial del Océano Atlántico se produce una intensa evaporación que carga las nubes de humedad. Entonces esto es un poco, explica el clima, lo que hablaba en el video. Ya entonces se genera, inicia aquí la lluvia, después es impulsada por los vientos alisos. Los vientos alisos vienen de este a oeste. En esta dirección, las nubes avanzan hasta la selva donde caen en forma de lluvia y se recargan de la humedad que evapora la vegetación. Entonces precipita y vuelve a subir. Se vuelve a evaporar por la vegetación que tenemos en la Amazonía. Entonces, hay una persona, alguien que está... no sé si puede tal vez enviar a todos, porque hay una persona que tiene el micrófono. Como les comenté al inicio, hablar es muy importante para el futuro. Rodrigo, por favor, ¿podría silenciar a todos? Porque hay una persona que está con el micrófono. Ya. No, todavía no.
O si no, por favor, Jefferson Santana, me parece que está con el micrófono activado. Tortilla de maíz con un seco de carne y un huevo frito. Veremos. Ya. Ya. Entonces, bueno, la lluvia inicia en el Atlántico, de ahí es impulsada por estos vientos alisos a la región amazónica. Aquí cae en forma de lluvia y estas nubes igual se vuelve a evaporar por la vegetación. Entonces esto viene en esta dirección hasta la cordillera de los Andes. Entonces, en esta sección igual las lluvias contribuyen a la formación de los ríos. Aquí. Y también generan la lluvia que tenemos. Parte de esta humedad se convierte en lluvia en Brasil y en la cuenca del Río de la Plata. Entonces igual, como tiene una dirección sur también. ¿Ya? Esto sucede en este lado de la cordillera. Al otro lado de la cordillera, el agua y la lluvia viene desde el Océano Pacífico, como les había comentado. La cordillera es como un muro gigante, entonces divide estas dos regiones. Justamente la minería que se está desarrollando aquí a cielo abierto y que deforesta grandes cantidades de bosques está en la parte sur de la Amazonía. Entonces, esto nos afecta al clima local, netamente. Y estos tipos de estudios, por ejemplo, no se los hace en un estudio de impacto ambiental, porque el estudio no llega a ese nivel de análisis. El estudio de impacto ambiental ve que la cantidad de impactos que se va a generar a los recursos agua, a los recursos suelos, a los recursos aire, pero no tiene nada, o sea, no hace ningún estudio acerca del clima local, por ejemplo, de la cantidad de precipitación que se va a disminuir por la deforestación que se está generando. Entonces, ese tipo de detalle no llega a un estudio de impacto ambiental. Entonces, igual, los planes de manejo no, como que no ven tampoco este tema, ni tampoco el tema de la deforestación. Lo único que se pone, por ejemplo, en un plan de manejo ambiental, no sé, para las personas que están en el sector minero. Yo también he estado como un poco en el ámbito, he visto planes de manejo ambiental y, por ejemplo, lo que piden son planes de rescate en primer lugar. Entonces, en estos planes, lo que se hace es como se ve un grupo de biólogos que reubican a algunas especies que encuentran en el camino y los ponen en sitios donde hay iguales pisos climáticos que en el lugar donde hubo esta deforestación. Entonces hay esa medida de contingencia. Otra medida de contingencia que hay es planes de revegetación. Estos planes igual dicen que cuando se acabe la fase de constructiva se va a reforestar el área. Como son grandes cantidades de bosque, en primer lugar, reforestar eso y que vuelva a nunca va a volver a las mismas condiciones. Que vuelva a generarse un bosque va a pasar de 50 años en adelante, ¿ya? Hasta que crezcan árboles del tamaño inicial. De ahí no se va a regenerar con la cantidad de especies que había inicialmente, porque en estos bosques, como vimos en el video, dentro de una hectárea hay muchísimas especies. O sea, hay como había un estudio que decía, por 4 árboles cada 4 árboles hay una especie diferente. Entonces, cuando se hacen estos programas de revegetación, igual, se emplean especies nativas, pero no se llega a esta cantidad de biodiversidad, porque hay especies que son pioneras. Es decir, se plantan unas especies y estas dominan toda la región. Entonces, no se va a llegar a reconfirmar de esta manera, igual van a pasar muchísimos años hasta que se vuelva a revegetar ese bosque y no, o sea, igual el material genético se pierde. Estos bosques incluso se han venido formando desde eras geológicas pasadas. Tenemos una biodiversidad increíble. Entonces, o sea, a mi manera de ver, es un problema muy grave y más grave que
También, o sea, hay estos problemas de la contaminación del agua, de la contaminación del suelo, que se pueden tratar con el plan de manejo ambiental. Pero estos problemas de la deforestación, de la pérdida de la biodiversidad, de la extinción masiva de especies, de la pérdida de lluvia, eso o actualmente no, o bueno, es lo que yo pienso, no lo controla un plan de manejo ambiental. Entonces, no sé, yo sí quisiera en este punto, como igual es un tema muy polémico, que los participantes me den alguna idea de cómo ustedes piensan que se puede contrarrestar estos efectos de pérdida de biodiversidad, de deforestación, de pérdida de lluvia, cómo se podría, nosotros como ingenieros ambientales o la mayoría, cómo podrían contrarrestar estos efectos. No sé, ¿alguien tiene alguna idea o quisiera aportar algo aquí en el curso? Igual las personas que trabajan en el sector, podrían ellos darnos una luz de que tal vez si se hacen otras actividades que compensan este tipo de impactos. No sé, o pueden pensarlo un par de minutos. Gabriela, nuevamente, disculpa que vuelva a intervenir. Sí, más bien, gracias. Gabriela, yo quisiera un poco ser crítico, ¿no es cierto? Primero a la exposición y después a algunos criterios que tú también lo mencionas. Eh, Vamos yo quisiera hablar primero del clima mundial. El clima lo maneja un proceso, en realidad es termodinámico, Gabriela. Los vientos principales que vienen, los vientos alisos que tienen dirección este-oeste, se dan por efecto de la rotación de la Tierra. Y como todo sistema termodinámico, al ser los polos zonas frías, existen corrientes, ¿no es cierto?, convectivas que llevan el aire caliente desde el Ecuador, donde sí hay más evaporación del agua, eso es cierto también, hacia los polos. Esta corriente convectiva hacia los polos, el aire se enfría en cambio y nuevamente hay una recirculación, ¿no es cierto? Es un sistema dinámico y así se configuran las corrientes atmosféricas. Esa, esa es la justificación por qué en el Ecuador, en la zona ecuatorial, llueve más y por qué hay zonas, en la presentación decían aproximadamente a los 30 grados de latitud norte y sur, existen los desiertos. Es un asunto termodinámico. Eh, Tú mencionabas algo que te quiero cuestionar un poco, ¿está bien? Tú decías que llueve porque hay árboles. Yo te quisiera poner una propuesta también alternativa. Hay árboles y hay bosques porque llueve. Claro, las Desde dos mi punto de cosas. vista, es la razón principal del clima. Ahora, definitivamente yo no estoy diciendo que no importa todas las actividades, más bien todo lo contrario. Toda esa riqueza de los ecosistemas tan importantes, con toda la biodiversidad que tenemos en nuestro país, especialmente en la cuenca amazónica, hay que protegerla. Definitivamente hay que protegerla. Pero, y con todo el respeto, Gabriela, no me parece pertinente lo que tú acabas de mencionar con respecto a la minería. En Ecuador, Gabriela, el índice de deforestación es más por un aspecto de expansión de la frontera agrícola. De hecho, el único proyecto de minería a gran escala, el único, y yo diría el único proyecto de minería, porque en Ecuador lo que hemos tenido son malas experiencias en aprovechamiento de recursos naturales. No hemos hecho minería con todas las fases que tú mencionaste. Eh, el único proyecto que ha generado estos impactos y nos referimos en la zona amazónica es Mirador. No hay ningún otro proyecto en Ecuador que esté en este momento operando y explotando a cielo abierto, y menos de minería a gran escala. La mayor parte de proyectos mineros en Ecuador en realidad se han planificado para hacer proyectos de explotación subterránea. Entonces, tú como que acabas de mencionar de que la minería es lo que está afectando, y no es No, así. no, o sea, No yo es no he así. dicho, Eh, bueno, Además, termino, después. algo adicional, discúlpame, Gabriela, termino. Ujú. Eh,
tú nos mostraste el mapa del catastro minero en el Ecuador y vemos que gran parte del territorio, aproximadamente un 30% del territorio está concesionado, eso es cierto. Pero también tenemos la falsa idea de que sobre toda esa superficie es donde se va a realizar explotación y todos piensan que va a ser a cielo abierto. Y eso no es así. De hecho, si nosotros hacemos como referencia el territorio del Perú, por ejemplo, que es un país que nos lleva años, ¿no es cierto?, en lo que es explotación minera, de la información que han dado de las explotaciones a cielo abierto en Perú, si comparamos la superficie que se ha intervenido en explotación con respecto al territorio nacional del Perú, que es mucho más grande que el Ecuador, siquiera unas 5 veces más grande, es del 1%. Es decir, si tenemos 100 hectáreas, perdón, no es del 1%, es del 0,6%, del 0,6%. Ni siquiera el 1%. Eso quiere decir que si tuviésemos 100 hectáreas haciendo minería como lo hace Perú, se afectarían 0,6 hectáreas. Entonces, y eso únicamente, y eso considerando que todo sería a cielo abierto. Acabamos de conversar que la mayor parte de proyectos en el Ecuador son en subterráneo. Entonces, creo que estamos identificando mal y tergiversando en realidad lo que la naturaleza de la actividad minera. Y evidentemente, como ingenieros ambientales y consultores ambientales que somos, ese es nuestro reto, esa es nuestra responsabilidad, poder hacer que estas actividades económicas importantes para el país, ¿cierto?, se realicen de forma de que procuremos la conservación de los ecosistemas también. También, eso es lo más importante desde mi punto de vista. Quisiera hacer una reflexión final, Gabriela y compañeros, con todo el respeto. Nosotros pensamos de que le estamos destruyendo al planeta. Desde mi punto de vista, nosotros como humanos nos estamos destruyendo a nosotros mismos porque no estamos con la inteligencia que tenemos haciendo bien las cosas, incluyendo esta explotación de los recursos naturales. Podríamos explotarnos de buena manera. Eh, finalizo diciendo, Gabriela, que a diferencia de poder nosotros en ordenamiento territorial escoger en dónde ubicar un relleno sanitario, en dónde ubicar una central hidroeléctrica, los yacimientos minerales que se convierten en minas posteriormente son en realidad eventos muy excepcionales, muy excepcionales. No es que nosotros, si queremos explotar oro aquí a la vuelta de la esquina, lo podemos hacer, no es así. Los yacimientos minerales se encuentran en los sitios en donde los procesos geológicos dieron lugar a la formación de esos depósitos. No es que podemos o tenemos de escoger dónde queremos sacarlos. Entonces tenemos que aprovecharlos en donde los encontremos. Esa es la dificultad un poco que tenemos que hacer, que tenemos que sortear. Pero ahí nuestro talento, por eso somos ingenieros, por eso tenemos todas las herramientas como para que la gestión ambiental, en función de preservar, ¿no es cierto?, toda nuestra riqueza natural, la podamos hacer compatible con la actividad minera. Gracias, Gabriela, no voy a intervenir más. Muy amable. Ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo, como le dije, si usted nos puede, usted que es ingeniero en minas y nos puede aportar, es mucho mejor. O sea, son cosas que nos enriquecen, ¿ya? Entonces, otra cosa también es que a mí me gusta mucho este debate, ¿ya? No solamente, nadie es dueño de la razón. Entonces, es mejor cuando hay un curso que tiene diferentes ideas y las expone. O sea, a mí me gusta muchísimo más a un curso que todos piensan igual, ¿ya? Entonces, eso en primer lugar y bienvenido. Si usted quiere aportar más bien, es bienvenido. Muchas gracias. Ya. En primer lugar, tal vez me hice entender un poco mal. En el Ecuador yo les pasé esa diapositiva que se está iniciando la minería. O sea, no es que ya ha venido desde hace miles, tal vez la minería ilegal sí viene hace varios años. También
yo les pasé esa diapositiva, les indiqué que está iniciando esta minería como a gran escala, ¿ya? Hay estos proyectos también de minería subterránea que sería muy importante fomentarlos. Esto también lo vine diciendo ya en varias ocasiones. Y la idea es como tratar de evitar lo más que se pueda esta minería a cielo abierto que se ha dado aquí en el país. No podemos negarlo, que decir que no, que solamente la subterránea, porque se ha dado, ¿ya? Entonces, deberíamos buscar esta solución, como este empate. Por otro lado, es comprobado que la lluvia se genera por la evotranspiración. Aquí es el 75% de la lluvia, aparte de, o sea, es verdad también que nosotros estamos dentro de la zona de convergencia tropical, entonces por las masas de aire que confluyen se genera la lluvia, pero es como una dinámica y por los árboles es que vuelve este ciclo. Entonces, o sea, hay estudios que también lo demuestran. Si no tuviéramos esta cantidad de árboles en la Amazonía, sería como una sabana. Entonces ahí habrían más desiertos forestales y hay varios artículos científicos que lo demuestran. ¿Ya? Entonces sí depende bastante de los árboles. ¿Ya? Pero también puede ser que usted encuentre otros artículos que digan que no. ¿Ya? Pero bueno, la cosa es que yo les puedo igual pasar estos artículos que demuestran que los árboles que nosotros tenemos en la cuenca amazónica aportan a la lluvia. ¿Ya? Bueno, otra cosa también es que en este artículo que les envié de la BBC, ahí tienen un análisis económico de las principales actividades que generan deforestación y ahí se encuentra la minería. Pero ahí no le hacen una discriminación de minería legal, de minería ilegal, entonces muchas veces es la minería ilegal, ¿ya? Eso también quisiera aclarar porque no es que yo diga, no, o sea, aquí hay minería y esa es la que ha generado deforestación. Este estudio es de Latinoamérica, no es solo del Ecuador. Aquí también le atribuyen a la minería, pero como lo mencioné, recién está iniciando esa minería a gran escala, entonces más bien la atribuyen a la minería ilegal que ha habido, ¿ya? Entonces, bueno, eso, o sea, tratar de conservar estos bosques, esa es la idea, como igual hacerles ver este tema climático, no solamente o sea, sí aportan bastante, como usted dice, tenemos el bosque por las masas de aire que llueven, pero también aporta, o sea, es un ciclo que generan estos bosques, ¿ya? Entonces, sí depende, o sea, hay muchos estudios que demuestran que el bosque contribuye en nuestro clima local por la evotranspiración. Incluso es como el 75% de lluvia generada por la evotranspiración. Eso. Entonces, déjenme ver. Ya. Entonces, bueno, eso es como uno de los problemas que no se lo topa mucho. Más que nada en control ambiental en el sector minero se ve, como vimos, contaminación del agua, del suelo, del aire. Ya. No sé si alguien tiene algún otro comentario o continuamos. Sí, y yo quería comentar una cosa. Creo Ujú. que más que nada no es tanto la actividad como se la realiza, yo creo que más bien lo que se está fallando a nivel nacional es el tema de normativa. ¿Por qué? Porque el tema, cualquier actividad antópica te genera un impacto, sea esta minería, sea hidroelectricidad, sea cualquier actividad, no importa ahorita el sector como tal, sino que de la experiencia que he tenido, donde fallas es en normativa, tal como hice el comentario anterior. Por ejemplo, el tema de aguas subterráneas. El tema de aguas subterráneas a nivel nacional es algo que no se ha estudiado, que se tiene mucho, le debemos mucho el tema de aguas subterráneas y se ven muchos cuerpos legales, no solo en el tema del RAO, también en RAM y también en el tema de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que el tema de aguas subterráneas está
visto de una manera muy superficial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar o cómo podemos, creo yo, irnos en contra de una actividad entrópica y decir que sí contamina, no contamina, si no tenemos un cuerpo legal, una normativa para nosotros poderlo regular? Entonces, es verdad, a nivel internacional, hablando específicamente de minería, tienes muy buena legislación, muy buenas normas, y por eso las prácticas que se hacen de minería no te afectan o no tienen esa magnitud de afectación que puede tener aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, viéndole por ese lado y como contestando también la pregunta que hiciste, como, ¿qué podríamos hacer nosotros? Otro de los campos también que veo que no se ha explorado como tal es el tema de servicios ecosistémicos. Entonces, para decir, en el caso específico de deforestación, uno de los servicios ecosistémicos es el tema de captura de carbono, los cuales ya se tienen algunos estudios como tal para definir cuánto te captura y según las fases también de crecimiento de un bosque como tal, con una especie específica. Pero adicional también tienes los servicios hídricos, tienes los culturales, entonces es enfocarnos en esos estudios para, creería yo que de manera de decir, ok, tú tienes tal especie, entonces esta especie te captura tantas toneladas de carbono. Entonces, para tú minimizar o poder emparejar, por decir, el impacto que tú tienes, porque tuviste que deforestar, porque tuviste que hacer en este caso, digamos, minería a cielo abierto, ok, vamos a buscar un área, porque hay muchas áreas que están deforestadas, o dentro de las áreas mismo de parques nacionales también, que sus planes de gestión también está el tema de reforestación, incluir esto, ¿no? Dentro de la responsabilidad ambiental que tienen las empresas, es decir, ok, para compensar, vamos a ver esta área, vamos a compensarlo y vas a tener, no va a ser una reforestación comercial, sino va a ser con fines de captura de carbono, e irnos por ese lado. Entonces, tal vez para compensarlo, sería irnos por el tema de servicios ecosistémicos, porque no es solo el hecho de reforestar, no es decir, quité 10 hectáreas y voy a reforestar 10, porque no necesariamente se te quedan las 10 hectáreas, no que de esas 10 pueden quedar una porque no son un buen manejo. Entonces, más bien ir por el manejo y por el tema de valoración de servicios ecosistémicos. Con eso se podría decir qué impacto realmente tiene o no. Eso. Ah, ya. Muchas gracias por su aporte. Ya, sí, como les digo, yo feliz que ustedes aporten más cosas y así nos enriquecemos todos. Y sí, también es una buena opción fortalecer todos estos estudios de los servicios ecosistémicos, de la normativa ambiental, del control ambiental también, porque es digamos, la administración igual tampoco es tan buena, hay muy pocos técnicos para hacer el control ambiental comparado con la cantidad de industria que hay a nivel nacional. Entonces son factores en los que tenemos que seguir trabajando. Igual nosotros como mencionaban, como ingenieros ambientales, ahí está. Tal vez si todo estuviera hecho, no tuviéramos o sea, no sería como, ya no tendría sentido que haya ingenieros ambientales, sino que estamos para eso y para seguir aprendiendo, seguir conociendo y seguir aportando. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o continuamos. Igual sí, a mí me gusta que debatan y que me digan, no, esto no es así. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme ver por el tiempo, yo creo que voy a... Bueno, esto hemos ya conversado bastante sino que quería iniciar otra presentación. Pero bueno, hemos hablado ya bastante de la deforestación, de cómo ha crecido. Esto también. Bueno, entonces esto. Sí hemos hablado ya bastante de este tema de la deforestación y del tema de minería. Entonces igual no quisiera que haya más como polémica por este tema, pero sí me parece que ha sido bueno, tanto por el punto de vista de cómo se desarrolla y que también es un proyecto de interés nacional y que se está dando y se va a seguir dando, al igual que los hidrocarburos. O sea, estamos viviendo
impactos ambientales que están generando contaminación en los ríos, pero es algo que no se va a detener, porque no, o sea, no va a parar el sector hidrocarburífero. Igual el sector minero tampoco va a parar porque aporta o va a aportar porque está iniciando con mucha, o sea, aporta a la economía del país, entonces se va a seguir dando. Ya. Bueno, entonces más bien vamos a continuar con la siguiente presentación por el tiempo. Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar un poco con la legislación. Vamos a ver esta legislación de manera general. Después vamos a ir como, o el día de mañana más que nada van a ir profundizando más con el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. Ya, ahorita vamos a ver una legislación de manera general. Ya, entonces no sé si hay si hay participantes que están el fin de semana en el tema de fiscalización ambiental. Entonces, ahí vimos igual temas de normativa. En el sector específicamente minero, vamos a tener igual actividades generales, o sea, legislación general. Entonces, que se aplican no solamente al sector minero, sino al resto de industria. Entonces, tenemos la Constitución, tenemos el Código Orgánico Ambiental, tenemos el Reglamento al Código Orgánico Ambiental, el Acuerdo Ministerial 061, el Acuerdo Ministerial 109, que hace modificaciones al 061 y también incluye artículos. Tenemos normas CINE en cuanto a manejo de materiales peligrosos y tenemos ordenanzas municipales en cuanto a desechos no peligrosos. Entonces, si bien digamos, como el organismo legal que dictamina como que el manejo minero, también nosotros tenemos que poner atención a estas leyes. La Constitución, el Código Orgánico Ambiental, el ERECO, estos acuerdos ministeriales, las normas CINE y las ordenanzas municipales. Para el sector minero en específico, tenemos la ley minera, tenemos el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras y tenemos la Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua. Entonces, estas tres leyes igual son fundamentales para la gestión minera. Ya. Tenemos también acuerdos ministeriales que se aplican para la gestión de desechos peligrosos. Entonces, en estas leyes, en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras específicamente, hay también secciones que hablan de los desechos peligrosos. Pero nosotros tenemos otra normativa también que es específica para este manejo. Entonces tenemos esta actividad generadora de gestión o transporte de desechos peligrosos, o sea, tenemos los procesos para obtener
En primer lugar, el registro de generador de desechos peligrosos está aquí en este acuerdo ministerial 026. Esto es para las personas que trabajan en el sector minero. En caso de que quieran, o sea, hay la opción de que ustedes mismos obtengan este registro de generador de desechos peligrosos. No se necesita de un consultor ambiental calificado, como es el caso de los estudios de impacto ambiental, las auditorías ambientales. No, en este caso sí lo pueden realizar ustedes mismos y el trámite se lo hace a través del SUIA. Y donde está toda la normativa y todo lo que solicitan en el SUIA es aquí en el Acuerdo Ministerial 026. Lo único que se ha cambiado y cambió con este Acuerdo Ministerial 109 es que ustedes van a ver aquí en el Acuerdo Ministerial 026 que solicitaban el permiso de uso de suelo para sacar el registro de generador de desechos peligrosos. Ahora ya no solicitan el permiso de uso de suelo. Eso lo derogaron con este Acuerdo Ministerial 109. Ya, el Acuerdo Ministerial 026 no solamente tiene el proceso de registro de generador de desechos peligrosos, sino también tiene anexos o como requisitos previos para actividades que gestionan materiales peligrosos y que transportan materiales peligrosos. Si es que alguna empresa que sea del sector minero quiere gestionar sus propios residuos peligrosos o transportarlo desde un sitio a otro fuera de sus instalaciones, es muy importante que revisen lo que dice aquí, el Acuerdo Ministerial 026, porque hay dos anexos, que es el anexo B y el anexo C, en donde están unos requisitos previos a obtener el permiso ambiental para estas actividades. Y bueno, eso también sí sería bueno que ustedes aprovechen esto que, o sea, se está dando bastante apertura para que los proyectos gestionen sus propios residuos. Más que nada los proyectos del sector hidrocarburífero y del sector minero. Tenemos igual aquí el Acuerdo Ministerial 142. En este acuerdo nosotros tenemos el listado de todos los desechos que son considerados como peligrosos. Eso está aquí, entonces está igual dividido por sector. Ustedes pueden irse a la sección que habla de minería y ahí ver exactamente qué desechos son considerados como peligrosos. Ya. Aparte tenemos las normas CINE, entonces ahí nos especifica cómo se deben almacenar los residuos peligrosos, cómo se deben gestionar. Entonces, si ven, tenemos toda esta normativa, aparte del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras que se aplica. Cuando hay una auditoría ambiental, por ejemplo, se verifica toda esta normativa, no solamente el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. El día de mañana igual ustedes van a profundizar en como lo hicimos con el sector hidrocarburífero, ustedes lo van a hacer con el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, van a hacer el mismo ejercicio, van a profundizar en las obligaciones de este reglamento. ¿Ya? Por eso no hemos estado como profundizando, pero también deben conocer toda esta normativa por esto que les comento, que en las auditorías ambientales se verifica todo. Tenemos actividades generadoras de efluentes y emisiones, entonces, en primer lugar, nosotros debemos verificar las obligaciones de monitoreo que está en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. Entonces, aquí nos dice igual la periodicidad, el tipo de monitoreo, los parámetros, todo eso se verifica aquí. Y después ir a este acuerdo ministerial. Tenemos los procesos de participación ciudadana. Esos están en el reglamento ALCOA. Anteriormente había el decreto 1040, pero fue derogado con este reglamento que salió en junio del 2019. Y por último, como ya lo habíamos mencionado, tenemos tasas ambientales. Estas tasas ambientales están en el Acuerdo Ministerial 083B. Perdón, un segundito que está. Ya. Entonces,
Entonces, bueno, una de los cuerpos legales que son sumamente importantes, igual en este sector, es el reglamento del Código Orgánico Ambiental. Ya, entonces, este reglamento da actividades que son específicas. Por ejemplo, tenemos el Código Orgánico Ambiental, es un poco generalista, pero ya las actividades específicas como tiempos de presentación, como frecuencias de monitoreo, cosas por el estilo, están en el reglamento ALCOA. Ya. Y esto da una aplicabilidad al Código Orgánico Ambiental. El Código Orgánico Ambiental derogó esta ley de gestión ambiental y había leyes de prevención de la contaminación. Todas esas fueron derogadas por el Código Orgánico del Ambiente. Ya. Bueno, tenemos también este acuerdo ministerial 061 que sigue vigente. Están elaborando un nuevo acuerdo ministerial para derogar a este acuerdo ministerial 061. Están en las consultas. Bueno, el año pasado solicitaron como recomendaciones a consultoras ambientales para hacer este nuevo acuerdo ministerial. Ya, entonces, bueno, algo también que ha cambiado, que cambió, es como el catálogo de actividades ambientales, y esto también le aplica al sector minero. Entonces, bueno, todos los proyectos deben obtener su regularización ambiental, se lo hace a través del SUYA, y en el caso del sector minero sí puede ser registro ambiental o licencia ambiental. Ya. Bueno, esto vamos a pasar un poco. Ya, tenemos este acuerdo ministerial 109. Con este acuerdo se modificó ciertas actividades del 061. Aquí, como les mencioné, se derogó esto de que se presente el permiso de uso de suelo en el registro de generador de desechos peligrosos. Otro tema también que incluyó es el plan de minimización de residuos. Eso fue incluido con el 109. Ya. En el acuerdo ministerial 097A tenemos límites permisibles de agua, suelo, fuentes fijas, aire ambiente y de ruido. Entonces, anteriormente había el anexo 1 del TULAS, el anexo 2, que daba los límites permisibles. Desde que salió este acuerdo ministerial 097A, ahí digamos que este acuerdo tiene todos los límites en una sola norma. Ya, aquí también tenemos el 083B, aquí nos dan las tasas ambientales, cuánto cuesta el certificado ambiental, cuánto cuesta una auditoría ambiental, cuánto cuesta un estudio de impacto, una licencia ambiental. Todo eso está en el acuerdo ministerial 083B. Como les mencionaba, tenemos este acuerdo ministerial 142, donde están el listado de sustancias peligrosas, de desechos peligrosos y de desechos especiales. Ya. Tenemos este acuerdo ministerial que ya les mencioné anteriormente. Aquí está la presentación, en donde están los procedimientos para obtener el registro de generador de desechos peligrosos, que sería como el principal. Pero si es que se gestiona o se transporta desechos peligrosos, tendrían que ver el anexo B y el anexo C. Ya. Tenemos, como les mencioné, este reglamento ambiental de actividades mineras, y eso es lo que van a profundizar el día de mañana. Entonces, bueno, y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua. Entonces, igual todo esto lo van a profundizar más. Es el ingeniero Eduardo Gudiño, él trabaja en el sector.
y hace todo este tema de control hidrocarburífero. Perdón, control minero. Ya. Entonces, bueno, por el tiempo vamos a quedarnos aquí. Y ya como les digo, esas dos normativas van a profundizarlas el día de mañana. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, entonces, muchas gracias y nos veríamos con las personas que están inscritas para el curso de fiscalización. Nos veríamos el día sábado. Y con el resto, muchas gracias por su participación, gracias igual por sus comentarios y nos veremos en otra ocasión.